de ustedes acercarse al evento. Veo que hay personas que aún están entrando, mientras que van llegando. Le aliento a que se presenten en el chat con su nombre, de dónde están viniendo y su organización. En el chat también quiero informar de que estamos ofreciendo interpretación de francés y español. En este momento hagan clic por favor en el globo terráqueo en la parte baja de la pantalla y elijan el idioma español o francés o inglés que prefieren escuchar durante la presentación. Veo que personas aún están entrando y tenemos una agenda bastante llena, entonces deberíamos empezar. Bienvenidos nuevamente a todos a nuestro evento examinando la educación sexual integral en prevención de la violencia de género y esfuerzos de respuesta. Este evento es traído por ustedes, por la Agencia de Prevención y Respuesta a la Violencia de Género y también Grupo de Trabajo sobre la Violencia de Género. Cuando van llegando, por favor pongan su nombre en el chat, su organización. Y como las personas están recién llegando, recordamos que estamos ofreciendo interpretación de español y francés. En este momento, por favor, hagan clic en el globo terráqueo en la parte baja de la pantalla y elijan el idioma que quieren oír. Tenemos inglés, francés y español. Mi nombre es Francesca Álvarez y soy una consejera ah, de PRB. Trabajo también en el grupo de trabajo interinstitucional sobre género y también estoy a cargo del grupo de trabajo sobre la violencia de género y me gustaría reconocer a mis colegas que han trabajado con la organización y planificación de este evento. De verdad es genial ver a tantas de ustedes acompañándonos hoy a este evento, particularmente mientras que participan en eventos globales y acciones durante los 16 días de activismo contra la violencia de género. Esto está respaldado por años. EIS, Educación Sexual Integral, ha estado siendo respaldado por evidencia e incluye el uso de ah, contracepción, control de natalidad y puede ser y otros, y puede ser un componente importante para impedir la violencia de género entre la gente joven. Esto también apoyamos con intervenciones de violencia de género, el ap- con también en un método integral y también enseñamos cómo puede afectar los currículos. Espero que anticipen oír de nuestros panelistas. Gracias por estar en este evento y espero que continúen estas conversaciones con sus colegas. La próxima diapositiva, antes de que entremos más a la sesión de hoy, me gustaría resaltar nuestro compromiso a la protección eh, estamos comprometidos a que todos nuestro conocimiento sea seguro, que apoye y sea inclusivo. Vamos a estar hablando sobre temas de violencia, de género y que pueden ser difíciles y estamos tratando de que los participantes interactúen de maneras que no intimiden, amenacen, acosen o exploten o insulten a nadie. Si sienten algún tipo de acoso daño durante este evento, pueden reportar esa conducta usando los mecanismos, enviando un correo a Joy Cunningham en el correo electrónico en la pantalla o usando FH 1360, su línea de llamada de emergencia o el correo electrónico que está mencionado ahí. La próxima diapositiva, por favor. Nuestro grupo de trabajo no va a tolerar ningún tipo de daño, violencia o abuso durante esta reunión. Los- si alguien viola estas pautas, va a ser retirado del evento y no va a ser permitido volver a entrar.
vamos a, los organizadores del evento van a garantizar de que la persona que haga algún daño va a ser retirado de la reunión. Tenemos una agenda bastante llena de acciones y le alientamos a que tengan una participación activa. Las recomendaciones de este evento van a ser enviados a nuestros miembros participantes, después a los miembros de GTIG. Tenemos después nuestra doctor Avi Amin va a hablar acerca de educación sexual y después va a haber una presentación por la doctora Ramesh Shawa de UNESCO que va a hablar sobre los esfuerzos sobre la prevención de violencia de género. Y de ahí vamos a tener una discusión en el panel, una conversación donde van a hablar sobre hallazgos y lecciones aprendidas y recomendaciones y oportunidades futuras. Esta conversación de panel va a ser seguida por una oportunidad para que los participantes hagan sus preguntas a los panelistas durante una sesión de preguntas y respuestas. Finalmente terminaremos el evento con comentarios de cierre. Tengo solo unos breves recordatorios. Nuevamente estamos ofreciendo interpretación en español y en inglés durante este evento. Si hacen clic en el globo terráqueo en la parte baja de su pantalla, pueden elegir el idioma que les gustaría oír durante el evento. Durante las conversaciones de panel, le invitamos que usen la función de preguntas y respuestas de Zoom y usen por favor esa función, no el chat, para hacer preguntas durante la conversación de panel. Y si están teniendo problemas de audio o conexión, por favor envíen un mensaje por el chat y trabajaremos para apoyar con esos problemas. La próxima diapositiva, por favor. Entonces, sí tenemos solo una breve actividad interactiva, solo para que tengan una buena idea de quién está en la sala virtual. Tenemos dos preguntas de encuesta. Mi colega va a lanzar la primera. Ahora deberían de estar viendo la primera pregunta de encuesta, preguntando qué ¿cuál de estas mejor describe el enfoque primario de su trabajo? ¿Trabajan contra la violencia de género, sobre educación sexual integral, ambos o ninguno? Por favor, elijan uno y déjennos saber. Veo que participantes aún están respondiendo, entonces les voy a dar a las personas solo unos segundos más para responder a esa pregunta de la encuesta inicial. Ok, entonces parece que tenemos como más de 40% de los participantes están trabajando en lo que es violencia de género y el resto está trabajando en EIS y 29% trabaja en ambos y 17% no trabaja en ninguno. Parece que tenemos participantes de muchas diferentes áreas y tienen familiaridad con este tema. Gracias por responder esa encuesta y ahora procedemos con la segunda encuesta. Esa segunda pregunta debe aparecer delante de ustedes. La segunda pregunta está preguntando sobre cuán familiar están ustedes con la relación entre la educación sexual integral e intervenciones sobre la violencia de género. Las respuestas aún están entrando, entonces le voy a dar al participante solo unos segundos más para, por favor, responder a esta segunda pregunta de la encuesta. Ok, entonces se ve como que la mayoría de los participantes están un poco familiarizados con la relación entre el EIS y las intervenciones de violencia de género y
22% de ustedes están muy familiarizados y 19% no están familiarizados. Y tenemos mucho que aprender. Gracias por participar en estas preguntas de encuestas. Creo que podemos dejar de compartir. Entonces ahora vamos a hacer una transición a una presentación que es guiada por la doctora Avi Ami de la Organización Mundial de la Salud y va a estar dando una presentación sobre cómo afrontar la violencia de género por medio de educación sexual integral. Avni está con el micrófono apagado. Gracias, gracias, Claudex, y gracias. Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué parte del mundo se encuentra. Voy a compartir algo de evidencias basada en la, voy a trabajar basada en el marco que hemos trabajado con nuestros socios de las Naciones Unidas. Hemos resumido la evidencia en contra de la violencia hacia las mujeres y durante ese trabajo he resaltado lo que hemos aprendido sobre los programas educativos, sobre prevención y lo que ofrecen lo que es educación integral en sexualidad. La próxima diapositiva. Entonces, hablando acerca de este marco de respeto, que este fue creado para los que toman decisiones políticas. La mayoría hacen evaluaciones en el campo. Pudimos dividirlo en 7 estrategias. La primera estrategia tenía que ver con intervenciones relacionadas a las habilidades en relaciones. Después, la siguiente tenía que ver con el empoderamiento de las mujeres. Una tercera categoría es intervenciones que caen dentro de servicios. Un cuarto punto tiene que ver con la reducción de pobreza. La quinta es intervención que hace a los ambientes seguros, incluyen colegios, trabajos y ambientes. Y sexta categoría son intervenciones para a niños y adolescentes para impedir lo que es abuso de adolescentes y niños. Y la última es la de la transformación de ideales o actitudes sobre que se consideran normal. El trabajo que hacemos está en la T o en la C, lo que es que un ambiente sea seguro o lo que es prevención. Y quería darle a todos ustedes una idea de cómo categorizamos la evidencia en categorías. Bajo cada una de estas encontramos múltiples categorías de intervención y las categorizamos como comprometedoras si tenían más de una evaluación que mostraba una reducción en en la violencia o victimización, y los categorizamos con un cuadrado verde si se necesitaba más evidencia, si tenían más de una evaluación que mostraba solo mejoras en resultados intermediarios como conocimiento y actitud, pero no en comportamiento. Conflictos, lo que es el amarillo, que habían evaluaciones con resultados conflictivos y en otras cuando no habían evaluaciones y no efectivos si había más de una evaluación que mostraba que no había reducción de violencia, y de ahí las evidencias vinieron de países de bajos o medio ingresos. Y lo que pueden ver con este cuadro aquí, no anticipo que lean cada categoría, pero es solo una manera de mostrarles cómo llegamos a esta categorización de la evidencia. La próxima diapositiva, específicamente viendo a lo que son intervenciones basadas en los colegios, caen bajo hacer que los ambientes sean seguros, y intervenciones de niños y adolescentes. Estoy resaltando 2 categorías. La primera es intervenciones de colegio que trabajan completamente con los colegios, reglas del colegio, las profesores, de que hay políticas de acoso sexual que estén en efecto, y trabajamos con los padres. Y la segunda categoría es habilidades, un currículo o habilidades, enseñanzas de la vida.
incluyen prevención de violencia. Y uno de los ejemplos que cae bajo estas categorías que van a oír un poco de esto después se llama el derecho de jugar, que muestra una reducción significativa en tipos de violencia y resultados. La próxima diapositiva, por favor. Entonces, solo extrayendo de los aprendizajes a través de las diferentes intervenciones que evaluamos, lo que encontramos era que hacía que estas intervenciones sean exitosas en reducir violencia, era que se encargaban y se enfocaban en poner la seguridad de las de las víctimas como prioridad. También también había un enfoque en los derechos humanos. Muchos de ellos tenían enfoques en poblaciones que afrontaban múltiples formas de discriminación y tenían una teoría de cambio y usaron métodos de participación y muchos de ellos tenían más de un método en su estrategia de prevención. Y esto es lo que llamamos ah, los pilares para una programación efectiva y cuando vemos si un programa en sí es efectivo o no. La primera es que uno debe de tener fidelidad a los componentes fundamentales que sabemos nosotros en este tipo de programas que deben de estar ahí para reducir la violencia. El segundo es que la intensidad y duración o lo que llamamos nosotros aquellos que importan, lo cual quiere decir que una intervención muy ligera no va a ser tan eficiente como varias intervenciones o una muy detallada y que deben las personas que dan esto deben de tener las habilidades necesarias y también tiene que reconocerse las normas y el comportamiento la mayoría de las que tienen éxito tomaron varios años para poder mostrar resultados en cambios de comportamiento y si uno obviamente toma una intervención exitosa de un lugar y la replica en otro lugar, tal vez no tenga tanto éxito por algunos factores. Es importante también tener la difusión de los efectos que vaya más allá del programa y los participantes. Así que no importa si eh, tuvo éxito en algunos estudiantes de la escuela, sino que vaya más allá. Y eso es muy importante, no solo para medir los cambios en las actitudes, pero también es importante medir la reducción en comportamientos, porque al final ese es el resultado más importante que queremos medir. Y lo que nosotros vimos es que esto no siempre traduce a lo que son comportamientos y normas y cambios de estas mismas. Así que, ¿qué es lo que nos llevamos para la prevención de las intervenciones de escuelas? Bueno, lo que nos llevamos es que estas muestran muchas promesas y también las intervenciones de habilidades de vida requieren más pruebas para reducir la violencia. Las intervenciones exitosas tienen un tipo de cambio en la teoría explícita y también el contenido dedicado al conflicto no violento y también demuestran la fusión y difusión del impacto de intervención y también la influencia en la comunidad. Así que cuando nosotros vemos los componentes en la guía técnica internacional, encontramos que ya hay muchas intervenciones o prevenciones incluidas. Por ejemplo, hay módulos en relaciones, valores, derechos, entendimiento de género y violencia y también habilidades para la salud y bienestar y también el conocimiento de salud sexual y reproductiva. Y como se mencionó, hay también evidencia
de que hay un retraso en lo que son relaciones sexuales. Sin embargo, una de las brechas que se identificaron es que hay muy pocos estudios que demuestran la prevención y efectividad de prevención de violencia y se requiere más evidencia en cuanto a esto. Así que los voy a dejar con algunas preguntas específicamente para que el grupo las considere. Uno es, ¿cuándo se desarrolla lo que es la intervención? ¿Cómo es que se demuestra esto y qué formas de violencia es lo que se puede aquí demostrar? ¿Y cuáles son los componentes fundamentales de los módulos que realmente causan un impacto? ¿Y qué otros aspectos de estos programas de la escuela? No solo el programa en sí, sino los servicios, las políticas de la escuela y la participación de los padres que se necesitan para reforzar el programa del aprendizaje en prevención de violencia. Y si también este tipo de programas afectan más a ciertos grupos basados en edad o género. Y necesitamos asegurarnos de que mientras se vaya implementando, que realmente tenga un impacto en el cambio de comportamiento que se necesita para reducir la violencia. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la presentación de Bani Shawa de la UNESCO. Muchas gracias, Abni, por empezar también. Ahora vamos a hablar acerca de la guía técnica. Así que vamos a empezar con el entendimiento de lo que es CSE, que es el currículum para enseñar y aprender acerca de los aspectos de la sexualidad cognitivos, físicos y emotivos. Y quiero hacer una pausa aquí especialmente para los colegas norteamericanos, porque nosotros nos referimos a la educación sexual de esa manera, pero esto nos permite entender la complejidad de CSE, que va más allá de solo educación sexual. Habla también acerca del proceso cognitivo, emocional y físico y cómo es que interactúan con nuestra propia sexualidad. CSE también trata de equipar a los niños y jóvenes con el conocimiento, habilidades, actitudes y valores para empoderarlos y saber más acerca de su salud, bienestar y dignidad, desarrollar relaciones saludables y más respetuosas y considerar que estas opciones en sus propias acciones les afecta a ellos en su bienestar y les ayuda a entender y proteger sus derechos a través de todas sus vidas. Y CSE es un componente fundamental de la educación con calidad y no podemos hablar acerca de esto sin hablar de CSE. Así que, ¿cómo es que se tiene que entregar esto? Nosotros vemos los factores aquí y esto no puede ir en contra de la ciencia, tiene que ser de manera lenta y se tiene que empezar a enseñar desde que son pequeños para que se puedan entender los términos. Y también tiene que ver con el currículum, no puede ser nada más dado sin seguir el currículum y tiene que ser algo integral, llevando todos los componentes cognitivos, sociales, físicos de los que hablamos hace rato.
Y también está basado en una metodología de derechos humanos, igualdad de género, tiene también que ser apropiado dependiendo del contexto de la audiencia y también tiene que transformar nuestro comportamiento, nuestras actitudes y normas sociales. Y también se concentra en las habilidades de vida para tomar opciones más saludables. Ahora, la pregunta que nos hacen especialmente en nuestra región, que es el este y sur de África, es qué equilibrio debemos de mantener en cuanto a el nombre y terminología que usamos para CSE. Y lo que es bien claro es que distintos países usan distinta terminología y creo que eso funciona para muchos practicantes de CSE, activistas, para mantener ese equilibrio. Y si el nombre afecta al contenido y si debemos de concentrarnos en la calidad en lugar del nombre o tener un equilibrio en los dos. Lo que ven en la pantalla es cómo distintos países de nuestra región se refieren a CSE debido, obviamente, a los desafíos de contexto en terminología. Así que este es un ejemplo de lo que nosotros tenemos en la guía técnica de CSE. Tenemos 8 conceptos que son clave y también tenemos temas bajo estos conceptos distintos y también aprendizaje y distintas ilustraciones para poder guiar al desarrollo a nivel local y que esté adaptado ya sea al currículum o en la mayoría de los casos CSE a nivel nacional. Y los objetivos también es que se dé de una manera en la que se tome en cuenta la edad, ya que puede ser complejo. Y lo que van a aprender los niños de 5 a 8 años va a ser distinto a lo que van a aprender los niños de 9 a 12 años, etcétera. Si ven el concepto número 5 que dice habilidades para salud y bienestar, bajo esto, si ven el tema de tomar decisiones, que es el 5.2, el tomar decisiones y lo que nosotros enseñamos acerca de tomar las decisiones para los niños de 5 a 8 años es distinto a lo que se les enseña a los niños de 9 años en adelante. Por ejemplo, de 5 a 8 años, nos concentramos acerca del hecho de que cada decisión que uno toma tiene consecuencias. La decisión de jugar con niños que hacen bullying, pues va a tener consecuencias y las decisiones que toma uno de lavarse los dientes o no van a tener consecuencias de salud, bienestar, pero el mismo tema para un joven de 15 a 18 años va a ser distinto. Ahí hablamos acerca de tomar decisiones para tener relaciones sexuales y las consecuencias que pueden tener estas en un individuo y en otros alrededor de ellos. Así que los 7 a 8 conceptos de educación sexual pueden ser vinculados a la violencia, incluyendo violencia de género. Por ejemplo, si vemos las relaciones, ahí vemos que el contenido se encuentra en cuanto a tener relaciones saludables, con consentimiento y también hay un entendimiento de qué es el género, las normas, desigualdades de género, violencia en general, como reconocer, por ejemplo, distintos tipos de violencia y poder nombrar los comportamientos. La violencia de género se puede ver en el contenido en el cual la sexualidad puede ser un tema difícil para hablar. Y eso lo vemos en África, el momento en el que uno trata de hablar de CSE a los líderes tradicionales o religiosos o los políticos que tienen que tomar la decisión para prevenir
la violencia de género, entonces uno debe de tener habilidades de convencimiento. Así que nosotros sabemos que de acuerdo a las estadísticas, 55% de los países reportan, incluyendo contenido de género y normas de género, amor y relaciones, incluyendo abuso sexual y violencia como parte de CSE. Y una de las razones es la falta de la capacidad para desarrollar este programa dentro de CSE. Muy bien. Este es un ejemplo si uno ve un tema específico en cuanto a violencia de género y objetivos de aprendizaje que difieren en cuanto a los distintos grupos de edad. Por ejemplo, los objetivos de aprendizaje de niños de 5 a 8 años es que es importante saber qué es la violencia de género y dónde buscar ayuda. Si uno va a los distintos grupos de edad para el de 9 a 12 años, es todas las maneras de violencia de género que son malas y los derechos humanos. Y ahí ver qué son los derechos humanos, etcétera. Para el grupo de la edad mayor de 12 años, entonces los conceptos principales son estereotipos de género que pueden causar violencia y discriminación y lo que se tiene que aprender para poder ver cuáles son las normas de desigualdad, discriminación, violencia en género. Y aquí el concepto principal es que si vemos esta guía técnica internacional, dependiendo del grupo de la edad, el contenido va a ser más complejo, obviamente, en cuanto a la edad va creciendo. Esta diapositiva tiene que ver con el consentimiento, la privacidad y la integridad del cuerpo. Cuando ven los grupos por edades, ven las diferencias en las ideas claves, igual también en los resultados de aprendizajes para los niños de 5 a 8 años y los niños de 9 a 12 años. La próxima diapositiva. Entonces, EIS puede ayudar en la violencia de género en diferentes rutas, en consentimiento, violencia entre parejas, y si ven los conceptos transversales, incluye empatía, respeto, comunicación positiva y valor así. Nos enfocamos en las normas de género, por ejemplo, ven la importancia de desafiar las normas de género que no son iguales y las dinámicas de poder. Si vamos a la pedagogía, que en los ambientes escolares y cómo es para los que están aprendiendo. A prevenir, mitigar y la respuesta a la violencia de género también se está haciendo más allá del currículo de violencia de género. Es por eso que es importante ver el método de todo escolar completo, en la función del liderazgo, las leyes, las políticas de la reforma de educación. Acabo de tener una reunión previamente hablando sobre la violencia de género y la importancia de leyes y políticas en efecto, y también la prevención y de violencia, y también la evidencia. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia, el monitoreo, el seguimiento y qué tenemos que hacer, qué estamos haciendo bien, qué grupos están faltando, en dónde tenemos que apoyar más a las comunidades, asociaciones y participación, y también el gobierno, servicios claves, currículos de aprendizaje y enseñanza, y todo el currículo escolar, y también todo un currículo de actividades que promueven el lado psicológico y también físico en nuestros esfuerzos para responder a la violencia de género. La próxima diapositiva, por favor.
Entonces, ¿qué es lo que dice la evidencia? Entonces, bajo algunas condiciones en contenido y entregas, EIS tiene preguntas importantes si se implementa la EIS, Educación Sexual Integral, efectivamente. La EIS ha mostrado que promete la prevención de violencia, incluyendo violencia de género. También la EIS que incluye contenido claro en lo que es género y el poder, que es positivo, y México y Sudáfrica encontró de que la EIS contribuyó a reducir lo que es violencia íntima entre parejas, y también se han encontrado vínculos críticos entre educación y para el bienestar y la salud, que incluye EIS. Solo un ejemplo en la conexión entre la prevención de violencia de género en los colegios y también en camino de regreso al colegio. Aquí se usa un método basado en currículum para impedir la violencia de género en los colegios, desarrollado por la región de Asia-Pacífico. Eh, Han trabajado con Plan Internacional y otras organizaciones que está siendo adoptado en la región de Sudáfrica y el este de África. Es nuestro grupo de enfoque, son estudiantes de primaria o la media o la inicios de secundario, y y también le queremos, está diseñado para ayudar a los estudiantes a entender conceptos sobre violencia de género, violencia, derechos, y queremos de que aprendan sobre esto en la clase. Y ahora se está compartiendo en Malawi, Tanzania, Zimbabue y otros países en la zona, la región asiática. Fue diseñado para ayudar a los estudiantes a entender conceptos de eh, género, violencia, derechos, violencia de género, y también las habilidades para tener relaciones respetuosas. Cuando hicimos un piloto que conecta con Respect, la implementación del programa Respect, ah, se marcó un aumento en el conocimiento de cómo pedir ayuda y la intención de pedir ayuda en este piloto. Aquí, la próxima diapositiva. Entonces, ¿cuáles fueron los puntos claves, hallazgos claves que encontramos con las conversaciones sobre la integración de EIS y violencia de género? Fue un método integral que cubre varios componentes claves como género, sexualidad y salud reproductiva y sexual, y prevención de violencia de género. También la EIS empodera a las personas para otorgándoles información y habilidades, herramientas para tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos, relaciones y bienestar. También alienta comportamientos de respeto, y también ayuda a lo que es impedir estereotipos dañinos, y contribuye a a una cultura de no violencia, respeto. Y también la violencia de género, la prevención de violencia de género es un buen punto de entrada a lo que es educación sexual integral en ambientes que hay, un ambiente que es hostil hacia los derechos. ah, y Y ahí hay una necesidad también que para construir am, resultados relacionados a la violencia de género y educación sexual integral construidos en evidencia. Muchísimas gracias. Esa fue mi última diapositiva y anticipo tener una conversación después. Le regreso el micrófono. Gracias por esa presentación. Aprendí muchísimo sobre cómo
Y ese puede ser una estrategia para la prevención y respuesta hacia la violencia de género. Ahora vamos a ir a nuestro panel y presentar a nuestros panel. Ya oyeron de ella, pero ahora voy a tomarme un momento para describir el perfil de la doctora Abni. Abni trabaja en el Departamento de Investigación de Salud Sexual Reproductiva. Ella está a cargo de la Organización Mundial de la Salud en su trabajo de violencia contra las mujeres, su trabajo para desarrollar normativas y herramientas y apoyo en países basada en las técnicas internacionales que van contra la violencia hacia las mujeres. A mí ahora, adelante. Gracias, Francesca. Y solo quería introducir el próximo segmento. Les voy a presentar al panelista primero, pero lo que aliento a todos es que por favor pongan sus preguntas mientras que se les ocurra, mientras que los panelistas hablan en la sección de preguntas y respuestas, y de ahí me voy a asegurar de que esas respuestas sean enviadas al analista correcto. Solo para darles una breve introducción sobre nuestro genial panelista, los primeros es Shema Apolanque. Gracias, Francesca. Shama es una educadora sobre violencia. Empezó en la región de Mindanao, en las Filipinas, y ahora es la miembro más joven y coordinadora de la sociedad civil global para eliminar a la violencia contra mujeres y niñas. También es parte del grupo rector Transform Education, una coalición feminista, y es una activista joven con la misión de equidad de género en la educación. El próximo panelista que tenemos es China Pérez Gómez. Ella es la oficial am, es una economista y en estos momentos tiene el puesto en la República Dominicana desde el 2012, eh, y tiene una maestría en Relaciones Internacionales y lo que es y tiene también diplomas de Argentina y Francia, China, Hari. También es la directora ejecutiva de HAN, una organización sin fines de lucros en Pakistán, con un enfoque especial en personas jóvenes. En 2001 concluyó su licenciatura en biología de Amherst College y de ahí tuvo una educación de psicología de la Universidad de Harvard. Y su experiencia de trabajo en Pakistán le ha involucrado en varios grupos de trabajo, abogando por la mejora de salud y derechos sexuales y reproductivos. Y nuestro último panelista es Remy Shawa, que es la oficial superior de proyectos de educación para salud y bienestar de Sudáfrica. Remy trabaja en otorgar orientación normativa sobre educación sexual integral, enfocándose en políticas y esfuerzos de equipo en materias de violencia escolar y bullying, y también trabaja para lo que es justicia de género de SONCE, también la campaña mundial contra el SIDA. Entonces, bienvenidas a todos ustedes y voy a empezar con una primera serie de preguntas y voy a pausar para que Sheena y Remy y cada uno de ustedes tiene solo 3 minutos y yo voy a tener que asegurarme de mantener un conteo del tiempo y les voy a dar un aviso. ¿Está bien, Remy y Shima? Entonces, mi primera pregunta es para Sheena. Sheena, dime o dinos a nosotros qué podemos aprender sobre
la prevención de violencia de género en los colegios para tener un currículo de EIS, educación sexual integral, y cómo la implementación de EIS puede ser fortalecido para impedir la violencia de género. China. Gracias, Ernie. Hola a todos. Y creo que hay mucho que se ha cubierto sobre lo que es violencia de género y educación sexual integral. Y creo que una de las cosas es de que la violencia, programas de violencia de género sí incluyen mucho trabajo basado en género, entonces tomando en cuenta trabajar con niños para hablar sobre temas de masculinidad, y programas también se enfocan en aspectos específicos de violencia de género que son prevalentes en ese ambiente, por ejemplo, discriminación entre grupos de géneros diversos o de violencia entre parejas íntimas. Creo que lo que pasa en muchos programas de EIS están enfocándose en lo que es derechos a salud sexual y reproductiva, como embarazo de adolescentes, matrimonios forzados, y precoz, y eso, la EIS se ha como disminuido a comportamiento sexual, y lo que hemos oído es de que hay muchísimos aspectos sobre salud, bienestar, derechos humanos, empoderamiento, y cuando se hace con calidad, de verdad hay un enfoque fuerte sobre la fortaleza de habilidades que apoya negociación, resolución de conflictos, toma de decisiones y cómo pensar críticamente, que son claves para desafiar estas normas de género y estereotipos dañinos sobre género. Y viendo todo eso, sabemos de que en equidad de género impulsa muchos de los comportamientos que estamos queriendo cambiar, y en sí es la causa raíz de mucha discriminación y mucha de la violencia que estamos viendo. Entonces creo que hay un fuerte sobreimposición sobre lo que ambos programas en sí están tratando de hacer y cómo pueden alimentarse. Tenemos que recordar que muchas de la salud sexual y reproductiva y los comportamientos que estamos tratando de cambiar son un producto de discriminación de género y violencia de género, hasta tomas de decisiones como consentimiento o comportamiento sexual. Muchos de estos se atan a ese ambiente de normas de género. Y tal vez una de las maneras en la que estos programas pueda apoyar de una mejor manera es cuando vemos esta metodología transformativa y pensar exactamente en la edad en la que vamos a dar esto, porque sabemos que los patrones empiezan a una edad muy temprana. En Pakistán tenemos a niñas de 11 años que dicen, puedo caminar hacia la escuela, pero solo si mi hermano de 5 años me toma de la mano y es mi chaperón. Así que estas estructuras empiezan a una edad muy temprana y tratamos de inyectar estos programas con estas normas de género desde una edad muy temprana. Entonces, entre más temprano podemos nosotros llegar con estos programas, es mucho mejor. Muchas gracias. Remy, si quieres compartir tus reflexiones, eso sería maravilloso. Muchas gracias. Creo que Sheila realmente contestó muy bien esa pregunta. Yo solo agregaría y enfatizar nuevamente la importancia de las normas de género y transformación de estas mismas. Hemos visto que ha ocurrido mucho en cuanto a los esfuerzos de prevención, pero realmente no se ha fortalecido este tipo de currículum. Si podemos aprender acerca de esto y los desafíos de falta de tiempo en la mayoría de los sistemas de educación no necesariamente han cambiado sus actitudes, pero podemos aprender para poder empezar a cambiar esas mentalidades, especialmente en los jóvenes antes de que lleguen a ser adultos. También estamos viendo mucho apoyo de compañerismo en las escuelas y creo que esto va a poder hacer una buena transición al currículum de nosotros y empoderar no solo a los individuos, sino
individuos como colegas para ayudar y apoyar. Y finalmente, y creo que China habló también acerca de esto, que distintas regiones o distintos países tienen distintas necesidades y desafíos, y aunque tengan el contexto de CCE, va a ser distinto dependiendo de los desafíos en cada región, y es un buen complemento. Ver, obviamente, qué formas y tipos de violencia hay en sus regiones y en los distintos grupos de edades, y si son emocionales, físicos, y obviamente adaptarlo para tratar de abordar todo esto para estos grupos específicos de edad. Muchas gracias. Y ya que tú, Remy, hablaste de desafíos, las siguientes preguntas para Shama y para Jimmy van a estar relacionadas a los desafíos. Así que en cuanto a la perspectiva de implementación, Shama, si puedes, por favor, darnos reflexiones acerca de estos desafíos en cuanto a implementar estos programas para incluir CSE, especialmente en las intervenciones, y yo sé que tú has estado trabajando en esto. Muchas gracias. Sí, tratando siempre de resolver los problemas mundiales, pero sí, quiero reconocer antes de empezar que mucha gente aquí son expertos, así que nos encantaría escuchar de todos ustedes cuáles son los desafíos en sus países. Y quiero hablar desde mi propio contexto en las Filipinas, específicamente en mi ciudad. Hace unos meses empezamos la primera investigación en cuanto a violencia de género en mi ciudad, y cuando lo hicimos en las escuelas, lo primero que los coordinadores de la preparatoria dijeron es que no hay ningún reporte aquí de ningún tipo de violencia de género. Sin embargo, cuando hicimos la encuesta, por lo menos 75.1% de las niñas han experimentado violencia por lo menos una vez, 23% de ellas más de una vez, y 22.8% han experimentado esto varias veces. Y vemos también una variación entre las escuelas seculares y las religiosas también, específicamente cuando hablan acerca de abstinencia y educación sexual. Y vemos que el nivel de reporte es más privado dentro de las escuelas seculares, que tratan de, obviamente, enseñar lo que es abstinencia o no. Y lo que vemos aquí, que cuando tratamos de medir las actitudes de violencia de género de las edades de 12 a 17, es muy alto. Así que no necesariamente que las actitudes son bajas o que los profesores no están haciendo su trabajo. Lo que podemos analizar aquí o ver aquí es que están aprendiendo esto por fuera de la escuela, no lo están aprendiendo dentro de la escuela, porque los profesores dicen que no ocurre nada dentro de la escuela. Así que trata más de lo que están aprendiendo por fuera. Así que creo que deben de recibir las profesoras más en entrenamiento para poder implementar todo esto. Y lo segundo es, ¿cómo podemos incorporar esto dentro del currículum cuando sabemos que los profesores ya tienen mucho trabajo y el currículum obviamente está muy cargado? Nosotros tenemos aquí clases de educación física, música y arte, y ahí es donde lo podríamos integrar. Así que poder enseñarle a los niños dentro de estos currículums CSE, pues no sería suficiente. Necesitamos más tiempo. Nuestros profesores ya están haciendo muchas cosas más que solo enseñar. Muchos profesores ayudan con elecciones, con varias cosas. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer para que podamos ayudar a los profesores y crear oportunidades también de ahí. El segundo es monitorear y evaluación del gobierno. Cuando nosotros empezamos a hablar acerca de prevención
y el trabajo del gobierno con el Departamento de Educación, de Salud, coordinado por el ayuntamiento o la ciudad. Nosotros no vemos a CSE como algo que el gobierno valora o lo pone como prioridad. Siempre es ciencias o matemáticas o materias que ellos piensan que van a ayudar a la fuerza laboral. Y siempre decimos nosotros, educación transformativa es lo principal. Es bueno leer y escribir, pero también es bueno aprender a ser una buena persona y tiene que ser una prioridad y CSE ayuda con todo esto. Y Remy ha mostrado esto con su presentación. Y quiero decir que cuando tratamos de incorporar todo esto a la gama de intervenciones, honestamente, las organizaciones de derechos humanos tratan de implementar esto, pero no se trata de prevención, solo de respuesta, no por otra cosa, sino por la prevalencia de la violencia en las escuelas, en el trabajo, en la calle. Así que la razón por la cual no hay tanta conexión entre lo que las mujeres hacen en cuanto a derechos humanos tendría que ser también trabajar más en prevención y conectar más con todo esto, pero no se hace porque nosotros tratamos de concentrarnos más en la respuesta y tratamos de concentrarnos más en el contexto local y vemos mucha de la conexión, pero realmente todo está dedicado a respuesta y no en prevención. Perdón, estaba en mudo y tengo dolor de garganta, así que por eso estaba en mudo, pero muchísimas gracias, Shama. Y voy a hacerte la misma pregunta acerca de los desafíos en cuanto a la implementación de CSE en el contexto, Jenny. Hola a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. En nuestra experiencia, una de las lecciones que hemos aprendido y desafíos también que tenemos al mismo tiempo, la necesidad o la ausencia de las herramientas para ponerlas en acción y poner en acción todos estos conceptos clave que están en la guía técnica de CSE. Esto incluye obviamente las estrategias de cómo aplicar las ideas principales y también los objetivos de aprendizaje y métodos para abordar específicamente la violencia y para sobrepasar este desafío en la región local de Latinoamérica y el Caribe. Ha desarrollado 4 pasos para poder pelear en contra de la violencia, para usar en las escuelas, comunidades y producir también bajo las iniciativas dadas. Estos 4 pasos da recursos metodológicos para responder a la violencia de género y también por fuera de las escuelas y apoyar a los profesores, profesionales de la salud y otras ramas relacionadas en distintos espacios. Y fue desarrollado con una metodología integral, como dijo Shina anteriormente. Esta metodología que trae a CSE también incluye hablar acerca de derechos humanos, preguntas de género y poder, relaciones efectivas, cuidado corporal y también diversidad y género. Todo esto es parte de este paquete de herramientas y esto se presenta en 4 dimensiones que nos permite reflexionar en todas estas. El primer paso es hacerlo más visible. Tenemos 7 historias acerca de gente en general que sufre distintos tipos de violencia en sus vidas. Y usamos esto como un estudio de caso para que nos ayude a preguntarnos qué es lo que pasa en cada una de las historias. Y se nos dan distintas opciones y situaciones que se le presentan a los personajes. Y de esta manera
educadores pueden reconocer indicadores de violencia de género y ayudarlos a la transformación. El segundo paso es reflexionar qué, cómo nos sentimos y qué es lo que pensamos acerca de cada situación. Esto es parte del proceso y nos dan distintas actividades que presentan los sentimientos que están sintiendo y expresión de sus pensamientos en cuanto a lo que están leyendo en las historias. Y de esa manera podemos expresarnos y revisar los sistemas de valores, actitudes y representaciones de los problemas. Y el tercer paso es acerca de ya no más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prevenir la violencia de género? Y ahí podemos nosotros tener acceso a distintos conceptos y darles ese marco que se necesita para poder interpretar los problemas y abordarlos. Y el cuarto paso es acción. ¿Qué podemos hacer para transformar esta situación en la que estamos reflexionando? Y esto nos ayuda para proponer acciones. Cómo de manera individual vamos a comprometernos para la prevención y cómo vamos a actuar cuando vemos una situación de este tipo. Así que tenemos 7 historias que nos ayudan a reflexionar en distintos tipos de violencia que sufren o que pueden confrontar los adolescentes. Así que por medio de distintos canales y representaciones sociales que pueden tener. Y estamos usando todo esto en 6 países de la región para apoyar la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia de Género. Espero que esto les sea interesante e útil y por si tienen alguna duda o pregunta, estoy aquí. Gracias. Es importante resaltar la importancia de tener herramientas para ayudar a traducir mucho de lo que ya es buen material y buen contenido en el currículo de EIS para que sea aplicable para los profesores y que sea implementado y reforzar. Tenemos muchas preguntas del chat, pero tengo una última ronda de preguntas y voy a preguntarles en interés de quizás maximizar las preguntas de los participantes que son dirigidas a ustedes y podrían tomarse quizás un minuto para reflexionar en el futuro y quizás compartir. Y voy a empezar en la misma orden con Gina, Rami, Shama y de ahí Ginny para hablar sobre específicamente cuáles son unas de las oportunidades futuras que ustedes ven en lo que se refiere a la integración de EIS en programación de prevención o fortalecer la violencia de género en el currículo de educación sexual integral e integración en ambas maneras, cuáles y también cuáles son algunas de las oportunidades y quisieran cubrir uno o dos, un minuto cada uno. Y de ahí voy a cambiar a las preguntas, ir a las preguntas y respuestas de los participantes. Tiene que empezar. Sí, absolutamente. Entonces, creo que la mejor oportunidad que tenemos, y creo que este es un momento importante porque estamos reflexionando como una comunidad global, por qué no hemos podido hacer más progreso en este tema de violencia de género en general y es empezando a verlos desde un punto de vista de mainstream, de cultura general. Tenemos que ver y para que nosotros podamos hacer eso tenemos que reconsiderar y expandir nuestra visión sobre qué queremos que haga el sistema educativo para los jóvenes. Tiene solo que ver con letras, números y matrículas o de poder vivir vidas más informadas, más seguras y de verdad resaltar y tener una buena vida en sus comunidades y ambientes. Y hay este sector social completo con currículo de educación sexual integral y violencia de género que está cubierto, que es crítico y no creo que sea considerado cómo hacer eso más conocimiento común. Y creo que sí nos falta evidencia en algunas áreas. Primero creo que había puntos importantes que se hicieron por Shama
de que el sistema ya está sobrecargado, estamos apoyándonos en profesores, tenemos que pensar cómo poder hacer esto de maneras más innovadoras. En estos momentos estamos haciendo un proyecto de piloto con Right to Play, de hecho, para jugar cómo usar aprendizaje con educación transformativa de género y saber qué está saliendo de ahí con e- evi- evidencia y no vemos solo a la clase o la aula como un lugar para aprender esto. Y también tenemos que ver con los resultados de aprendizaje para involucrar al sector educativo. Tenemos que también poder mostrar de que los niños y la gente joven que está pasando por esto simplemente están rindiendo mejor, que están aprendiendo mejor, que sus resultados de educación es mejor, porque están más saludables y están mejor. Y finalmente, brevemente, simplemente voy a decir que para hacer todo eso tenemos que tomar un método multisectorial. Cada desafío que tenemos ahora globalmente, sea climático, salud o humanitario, es, tiene que ver con género. Y si lo vemos por ese lente y creamos programación basada en género para los que trabajan en los programas y ahí financian los programas, creo que no vamos a recibir suficientes recursos. ah, vamos a necesitar más apoyo para poder crear un cambio. Y Abney, estás aún en silencio. Lo siento, me apago el micrófono por lo de mi garganta, pero Remy, gracias, creo que para el futuro hay oportunidades para que nosotros de verdad profundicemos en evidencia e investigación en particular, viendo lo que es encuestas de población o en colegios y rodeada en la violencia o acerca de la violencia. En diferentes contextos ah, tenemos la violencia contra los niños, ah, este acto que lo haría más barato económico para que los países puedan apoyar también a sistemas globales para niños que incluyen también otros que trabajan con género. Esa otra opción. Hemos estado apoyando currículos o revisión de currículos bien la, usando las herramientas de, am, de técnicas, orientación a técnicas sobre la educación y hemos estado viendo la respuesta a la violencia de género en los colegios. Gracias. Genial, gracias, Shama. Genial, gracias. Permíteme ser la persona joven y la feminista fuerte de cuarto. Mis dos cosas aquí, primero, como una persona joven, sé de que el motivo por la que mencioné antes de que muchas de estas personas jóvenes están aprendiéndolo fuera de los colegios es porque lo están aprendiendo de ahí. Muchas veces lo aprenden de TikTok, influencers y Instagram y creo que como movimiento y como personas que andamos trabajando dentro de em, los programas de educación sexual integral y violencia de género. Tiene que haber una manera donde podemos trabajar con los constructores de normas y creadores. Honestamente, influenciadores de redes sociales, no sé, o una red de redes sociales o una red de influenciadores de redes sociales donde sea orgánico, donde ellos también pasen por la educación sexual integral, y violencia de género. Y creo que por lo menos en este espacio sé que mucha gente está hablando de prevención de currículum, etcétera. Esto es algo que creo podemos probablemente trabajar hacia esto. Y lo segundo, que este es el lado feminista en mí, hay que trabajar con movimientos. Muchas veces siempre se enfocan en muchas de las cosas técnicas y eso es bueno, necesitamos evidencia, los datos, es muy importante, pero los movimientos son los que en sí están cambiando las normas en el campo. Ellos son los que pueden llegar a las áreas difíciles de llegar, que es lo que queremos hacer. Cuando no dejamos a nadie atrás, quiere decir que no podemos dejar atrás las organizaciones de base. Entonces, si los fondos entran, tienen que venir para organizaciones de tamaño mediano y pequeñas y ese financiamiento tiene que venir también. Y los donadores tienen que tener
tienen que no separar las organizaciones grandes de las pequeñas y tienen que otorgar un espacio para colaboración entre las organizaciones pequeñas y las grandes y las de base que recién están empezando y crear esta como tipo de mentoría entre estas organizaciones. Ok, genial, gracias. Definitivamente es el futuro. El TikTok, estoy aprendiendo eso. Entonces, para ti, Ginny. Gracias. Y yo creo de que tenemos muy claro de que cuando hablamos sobre la educación sexual integral tenemos que pensar cómo cerrar la brecha entre los servicios de salud reproductiva y creo que esta es una oportunidad también sobre cómo poder cerrar la brecha entre los servicios de violencia de género para responder a las necesidades de adolescentes. Una de las cosas que implica es vamos a asegurar de que los servicios cumplan con las necesidades específicas y que sea y van a ser sensibles a la edad para poder responder mejor a los temas de violencia de género que salen a la superficie cuando hablamos con los jóvenes sobre violencia de género y muchos de ellos están en relaciones y también afrontan temas de violencia de género cuando están en estas edades. Y normalmente cuando trabajamos con servicios públicos acerca de violencia de género, no siempre pensamos no siempre tenemos, no se nos ocurre pensar sobre las jóvenes mujeres y voces jóvenes que necesitan acceso a estos servicios que tienen que ver con violencia basado en género. Y creo que esta es una oportunidad para cerrar esa brecha entre los servicios adolescentes y los adolescentes que están involucrados en violencia de género. Sí, este es importante, por supuesto. El currículo es importante, pero los servicios también, como dijo Remy, todos los colegios incluye acceso a servicios. Entonces, habiendo dicho eso, voy a parar aquí. Y tenemos muchas preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Voy a tratar de elegir las más que pueda en los próximos 10 minutos, 10 a 12 minutos y dirigírselas a cualquiera de ustedes. No dice sí a quién se le dirige la pregunta, pero solo voy a dejarles decidir cuál quieren elegir y responder. Y la otra opción es si hay una pregunta directa que creen que pueden responder, digiten su respuesta en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, una de las preguntas es ¿cómo, cómo marcan las diferencias de gobiernos y las expectativas cuando están creando un currículum? Y gracias por su trabajo. ¿Cómo mejor cuentan, toman en cuenta el lado sociocultural, religioso y gobierno y estas diferencias entre ellos y las expectativas cuando crean un currículo? Entonces, hablando sobre las expectativas, sí, hay mucho que hablar sobre eso. Sí, por supuesto, trabajando en Pakistán hay todo un rango de ah, normas culturales y religiosas con las que trabajamos. Creo que lo clave para esto es y que se ha mencionado un par de veces, es pensar de una manera local y se puede tomar los conceptos que están presentados a nosotros en lo que se refiere a un currículo integral y el contenido. Y eso tiene que ser adaptado a las historias, los estudios de caso, las oportunidades, las referencias. Todos esos tienen que ser localizados y tiene que haber muchísima participación de las partes interesadas, las administraciones, padres, hasta los líderes religiosos y los estudiantes también. La gente joven tiene que estar involucrada de una manera significativa para contribuir a cómo se desarrolla ese contenido y cómo se formula y cómo se presenta. Eso es crítico y creo que hay un enlace fuerte entre localización efectiva de contenido curricular y quién en sí está formando ese contenido. Y por eso tenemos que regresar a de lo que siempre estoy mencionando. ¿Quiénes son las organizaciones base? ¿Quién es la comunidad? ¿Quiénes son las organizaciones locales que conocen el contexto y saben cómo navegar muchos de estos desafíos? Y también ser muy honestos sobre el hecho de que no, quizás quizás no podamos hacerlo todo y hay cosas que de vez en cuando tengamos que negociar para poder
recibir X cantidad y quizás no poder hacer ciertas partes, pero de ahí poder construir esas vías y una de ellas crítica sería la tecnología. A mí sí podría agregar algo a lo que China acaba de mencionar. Puntos genial, por supuesto, es China, pero creo que una de las cosas que quiero agregar aquí tiene que ver con el gobierno. En mi contexto, por ejemplo, solo para responder esta pregunta, en las Filipinas tenemos buenas leyes. Nuestra ley de reproductiva y el Departamento de Salud tiene un programa enorme sobre la violencia y prevención de lesiones. Y lo que pasa es que no siempre se le jala hacia las ciudades, solo se implementa localmente, pero el dinero está ahí, la ordenanza está ahí, todas las materiales de campaña están ahí, los módulos se encuentran ahí, todo está ahí, porque ellos siguen las orientaciones técnicas internacionales o globales. Entonces, lo único que falta es tocar puertas y decirles, hey, miren, ¿por qué no están haciendo esto? Ya existe una ordenancia para apoyando esto y una planilla y podemos ayudarlo a pasarla en el consejo local y ustedes pueden firmar un memorándum con el gobernadora y eso es lo que hicimos. Estamos hablando con el Departamento de Salud, ahora estamos hablando con el Departamento de Educación para forzarlos a trabajar entre ellos también y también es un hecho de entender qué es lo que su gobierno hace y cómo lo hace, porque típicamente probablemente ya tienen todas las herramientas que son necesarias para la implementación de educación sexual integral y violencia de género, a la prevención de violencia de género y simplemente es un hecho de hacerlo y creo que eso es lo más frustrante de trabajar localmente, pero en sí es una de las cosas que fácilmente podrían hacerse en contextos específicos donde hay buenas leyes, pero no hay buena implementación. Pero creo que tiene varios significados aquí al trabajar con gobiernos locales para trabajar a nivel local y adaptarlo a la realidad local. Así que creo que este es un mensaje importante de todos ustedes. Ahora voy a hacer una pregunta más y esto es acerca de, bueno, viene de Stephanie Poland. Los cambios de comportamiento son posibles a largo plazo cuando se toman en cuenta las emociones, el comportamiento y las intervenciones son más racionales y pueden ayudar más. ¿Cuáles son las metodologías efectivas para incluir el elemento emotivo en CSE y en otro tipo de programas para que estos cambios sean mejor implementados? Creo que este mensaje es importante. Cualquier cosa que estamos enseñando y al participar con estudiantes y profesores, cómo implementar esa conexión emotiva o emocional. ¿Alguien que quiera contestar? Creo que lo que yo compartí acerca de la iniciativa de primeros pasos es darnos la oportunidad de profundizar más en cuanto a estas estrategias que tienen que ver cómo se sienten y cómo piensa la gente en cuanto a todas estas situaciones que se presentan cuando hay violencia de género. Y ver, por ejemplo, distintas historias en la vida y cómo se sienten, cuáles son sus creencias, sus sentimientos. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Y este es el primer paso para posicionarse y crear el cambio cuando uno ve una situación de violencia. Entonces creo que cuando uno pasa por los 4 pasos, uno tiene la oportunidad de comenzar con lo que uno piensa y cree, y luego empezar a pensar de manera distinta o cambiar esto para prevenir situaciones de violencia. Así que estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a la primer parte. Es muy importante tomar en cuenta esto, especialmente cuando estamos diseñando estas intervenciones para adolescentes específicamente. Y nosotros hemos tenido muy buenas experiencias trabajando con esta metodología
y con este paquete de herramientas y los adolescentes reaccionan muy bien ante todas estas situaciones, especialmente porque ellos empiezan reconociendo cómo se sienten en cada una de estas situaciones. Muy bien. ¿Alguien más que quiera agregar algo? ¿No? Bien. Ah, sí, adelante, Shama, si quieres agregar algo. No sé, cuando hablamos acerca de emociones, es importante y este proyecto que hicimos anteriormente no fue monitoreado debidamente y no teníamos específicamente cuáles eran las actitudes o no las tomábamos en cuenta, las actitudes de los adolescentes, pero sí recoleccionamos nosotros varios artistas de nuestra ciudad y nosotros les pedimos que crearan libros para niños y que fueran, que hablaran acerca de sus experiencias y los donamos a la biblioteca para poder enseñar, por ejemplo, el respeto de la gente que pertenece al LGBTQ. Así que son libros para enseñar a los niños y obviamente no hemos podido hacer investigaciones acerca de cuál ha sido el efecto, pero creo que las historias y y el arte es un buen marco para todo esto. Sí, veo que muchos están moviendo la cabeza diciendo que están de acuerdo. Así que China también hablaba acerca de incorporar el juego para los niños pequeños y hacer que puedan articular sus historias personales, de dónde vienen y cómo es que piensan al final de cómo se sienten. Creo que eso es muy importante. Estoy viendo que tenemos 4 minutos más antes de acabar. No sé si vamos a poder pasar por todas las preguntas, pero sí puedo pedirles a todos que tomen un poco de tiempo para contestarlas en línea, si pueden. Y voy a checar si hay alguna otra pregunta en la sección de chat. Hay mucho apoyo absoluto en cuanto a todo lo que han dicho. Y estoy viendo si, bueno, veo que están compartiendo recursos, lo cual es maravilloso. Y hay una pregunta que es para que reflexionen cómo abordan el entendimiento de la violencia en cuanto a mujeres y niñas. Este es un componente muy importante y cómo crear el equilibrio. Esta es una pregunta. No sé si alguien quiera verla y contestar rápidamente. Y luego le voy a dar la palabra nuevamente a Francesca. Creo que es importante para que nosotros entendamos las distintas formas de violencia, las distintas maneras de la violencia, hombres, mujeres, niños y niñas que sufren distintos tipos de violencia, obviamente, dependiendo de su entorno y pueden ser física, psicológica. Por ejemplo, podemos decir que los niños en la escuela sufren de más violencia física, las niñas más de manera emocional. Así que creo que ese equilibrio es importante si nosotros hablamos de los distintos tipos de violencia que existen. Y creo también que hay varias preguntas en la sección de chat que dicen que debemos de desarrollar estos paquetes de herramientas para todo tipo de género, pero si vemos CSE,
de la manera en la que está hecho, vemos las limitaciones de implementación. Así que obviamente debemos de seguir animando a los gobiernos y a los trabajadores de la comunidad y organizaciones para asegurarnos de que podamos dar estas herramientas de CSE a todos los géneros y atacar todo tipo de violencia. También bullying, homofobia, violencia en contra de las mujeres, todo como un paquete. Muy bien, muchas gracias. Esa es una gran respuesta y creo que la importancia de aclarar qué tipos de formas de violencia existen y cómo son distintas y afectan a distintas poblaciones, eso es importante. Francesca y colegas, veo que ya estamos a un minuto de terminar. Si quieren que yo comparta algunas reflexiones antes de que den sus palabras de cierre. Sí, gracias. Si pueden, por favor, 30 segundos cada uno. 30 segundos, sí. Ok, creo que esta ha sido una conversación muy buena y lo que yo me llevo de toda esta conversación, específicamente de lo que escuchamos de los panelistas, es que hay mucha sobreponencia en cuanto al contenido de la prevención de las guías y violencia en contra de género en cuanto a las causas y raíces de actitud y debemos de concentrarnos y asegurarnos de que el contenido sea la clave y tenemos que asegurarnos de que ese contenido no se pierda en la implementación de las intervenciones, pero creo que aprendimos mucho acerca de los desafíos y muchos de estos tienen que ver con cómo se da el entrenamiento y necesitamos pensar por fuera de ese marco para ver cómo podemos usar otros canales para asegurarnos de que se entregue este contenido en las redes sociales, usar otras formas de tecnología y obviamente en cuanto a los desafíos, también traer a las partes interesadas a que participen con nosotros, al gobierno, a padres de familia y los sistemas escolares y obviamente localizar y adaptar y hacer que las comunidades y organizaciones locales y gobiernos a nivel local todos participen y yo me siento muy optimista que a pesar de que hay muchos desafíos, hay muchas oportunidades también y hay mucha disponibilidad. Y en cuanto a la tecnología, redes sociales y todo el aprendizaje que hemos recibido de la implementación, que podamos abordar todos estos desafíos y cerrar con esto, mientras nosotros seguimos evaluando todo esto para tener más evidencia en cuanto a lo que funciona, seguir trabajando en todo esto. Muchas gracias por su reflexión y a todos los expertos por facilitar esta conversación. Esperamos que la conversación del panel les deje un mejor entendimiento en cuanto a los potenciales que hay en la prevención y esfuerzos de respuesta y en dónde se necesita mejorar y la relación entre el currículum CSE y prevención y respuesta de violencia en contra de género. Ahora les vamos a pedir que por favor llenen una evaluación, una encuesta que les vamos a mandar. Devin está compartiendo el enlace de la encuesta en la sección de chat en varios idiomas, español, francés e inglés. Por favor, llenen la encuesta, es muy valioso para nosotros mientras seguimos planeando otros eventos. Y finalmente, gracias a todos. Muchísimas gracias a la moderadora del panel, a todos los panelistas por su contribución tan valiosa en esta conversación. Ustedes nos dieron mucha información muy importante. Así que gracias por compartir con nosotros y también agradecer a todos los colegas de USAID por
su apoyo y planeación para este evento y gracias a mis colegas Michael Johnson y Devon y también a mis colegas de 360, a Joy Elisa Bobel, Emily Clark. Muchas gracias al equipo por todo el apoyo y por toda su ayuda en este evento. Gracias también a todos los miembros que asistieron al evento por su asistencia y participación activa. Nuevamente, tómense un momento para llenar el cuestionario y gracias por unirse a nosotros el día de hoy. Espero que tengan un día maravilloso.